Gran abuelo, gran abuelo, gran abuelo, como soy me presento ante ti. Te agradezco y te pido bendiciones. Te agradezco el corazón que has puesto en mí. No más vengo, no más vengo, no más vengo. Tú sabrás, amor, a lo que vengo. A ofrendar mi corazón. Corazón que es lo único que tengo. Espíritu de abuelo, acompáñame ya. Oh gran espíritu, acompáñame ya. Espíritu de árbol, acompáñame ya. Oh gran espíritu, acompáñame ya. Espíritu de búho, acompáñame ya. Oh gran espíritu, acompáñame ya. Y la hijita con su croa, y la hijita con su croa. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Gran Espíritu, gracias Madre Niebla, gracias hermanos árboles, gracias hermano río, gracias a este fueguito sagrado y a cada uno de nosotros. Vamos a compartir un poquito de medicinita. Para que todos estemos en armonía, para que este trabajo que se quiere hacer sea para el bien de la humanidad, no para unos pocos, sino para el bien de toda la humanidad. Sanar, cuidar, proteger, así sea con lo que sea. Los hilos del agua, los hilos de la vida, los hilos de la sanación, los hilos de la espiritualidad. ¡Oh! Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es Cristina, yo soy Carlos. Nos invitaron como a hacer parte de este proyecto y el gesto de hoy, que es servir la mesa cocinando con diferentes ingredientes que han venido de diferentes zonas de la cuenca. Al revés de este impreso que tienen ahí, van a ver el menú, todavía no lo volteen, por favor. Entonces yo simplemente quiero dar como las gracias a todas y todos por estar acá. Gracias también al agua. Esta agua viene del páramo Huacheneque. Es un obsequio que nos da el páramo. Y realmente no queremos como que se la beban, puede que no les pase nada, ¿sí? Pero simplemente es como entrar en contacto con ella a través de tocarla. Y podríamos como simplemente lavarnos las manos un poquito como para dejarla ingresar por la piel. Nuevamente, de verdad, muchas gracias. Y gracias también al equipo de Entre Ríos por invitarnos. Río abajo, agua pura del nacimiento desemboca en ustedes. Con ustedes unidos, la regeneración de su cuenca fluye río arriba. Entonces, si quieren, denle la vuelta. Y también queríamos hacer como la lectura del menú. Pues como ven, empezamos en el páramo de Huacheneque, en Villapinzón, pasando por Chocontá, de donde son las truchas, Suezcas, Esquilé, Zipaquirá, Suacha y Salto del Tequendama.
lo pueden ir explorando aquí en el papel y también ahorita que empiece como a llegar el alimento y que el alimento entre en sus cuerpos. Les queríamos contar el caldo de río que tiene. Entonces tiene los esqueletos y las truchas, las cabezas de las truchas que vienen de Chocontá, que tostamos ayer en el horno, y tiene, pues inspirados por la huerta de Claudia y don Efraín, la racacha. Tiene la calabaza de la huerta de Rosita y tiene la ortiga de la huerta del Porvenir. Sí, que es la salsita que les pusimos por encima. Entonces les quiero contar. Entonces ahorita viene una trucha, guarden espacio para la trucha, Carlos la está terminando como de desenvolver. Entonces les quiero contar lo que tienen en la mesa. Eso es un tamalito que hicimos con conejo, el conejo viene del Porvenir. Y la masa la hicimos con almidón de maíz porba y con calabaza de la huerta de Rosita. Había un ceviche de habas también, con maíz que viene de Suezca, maíz morado que viene de Suezca. Y esta ensaladita es con rúgula y hacedera de Claudia y don Efraín, con yacón, con guatila que viene también de donde Rosita, y con algo muy especial que parecen habas, pero en realidad son estos frijolitos verdes que son frijol de año verde. O sea, está tiernito, recién cosechado. Y entonces, ¿qué? Lo cocinamos y lo pelamos, el frijolito. Y algo muy especial que quizás Efraín les puede compartir la anécdota porque fue inspirado en usted que hicimos ese plato, es esas papitas con arvejitas. Entonces él nos contaba que pues uno de los recuerdos que tiene, ahorita usted obviamente lo cuenta en sus palabras, nosotros solo hicimos una interpretación, era que se comían las arvejitas con la vaina y él hacía un gesto muy bello que no sé si lo quiere mostrar. ¿Cómo se las comió? ¿Cómo se come? Entonces, pues son también unas arvejitas que conseguimos de Subachoque, fresquitas. Y las salsas, entonces hay una salsa de tomate de árbol, que es esta roja, que están aquí concentradas por si la quieren rotar. Hay también hay hogao, que es el que ven, pues... Sí, pueden como usar las salsas para lo que quieran. Hay guasca, que también viene del Porvenir, que es como, sabe un poquito como a comida de vaca, y entre comida de vaca y ajiaco. Y hay ají de toronjillo, que este es el de Huasca, y hay ají de toronjillo, que también viene el Porvenir. De pronto Carlos puedes contar también, no sé, del conejo, del toronjillo. Y usamos un ají que nos regaló Richard para ese, del Amazonas. Ah, bueno, y muy importante, aquí hay chicha de la abuela Blancanieves. ¡Wow! Y hay mazamorra dulce que viene de Sesquilé, del resguardo Muisca. Esto fue una trucha que hicimos ayer, o que la empezamos
a construir ayer. Viene en una cama de limón mandarino, cebolla y este pimentón verde que ha sido adobado, ya iba para allá, adobado con hierbas de páramo, que son pues el laurel de páramo y romero de páramo. Entonces, buen provecho. Muchas gracias. De mi corazón yo estoy muy agradecido por esta invitación. Generalmente no participo mucho de reuniones porque me ha agotado un poco de los discursos, pero este proyecto lo veo con una dinámica distinta. Primero, el encontrarnos acá hace que quienes llevamos tiempo trabajando en lo mismo, en el mismo propósito, que es recuperar la vida, pues nos encontremos y que sea en torno a un elemento común como es el río Bogotá. Yo agradezco, no sé, a ustedes, pues a quienes nos invitaron a esto, a bendecirlos, porque estamos frente a uno de los íconos más importantes del río, el Salto de Tequendama. Es una cosa extraordinaria. Y agradecer a quienes nos invitaron y felicitar a quienes son nuestros anfitriones también, porque el trabajo que han hecho es un trabajo, yo diría que dialéctico, es un trabajo de la dialéctica de la ecología, porque produce síntesis, y una síntesis de lo que produce esto es nuestra amistad que tendremos a partir de ahora. Muchas gracias. Quiero terminar con un verso de Raúl Gómez Játin. Existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta. Existes tú, viajero del río, y existe el río. Gracias. Pero yo siento que este fue uno de los objetivos por los que empecé a luchar por lo nativo, por lo de acá, de cambiar mi dieta y alimentarme de lo que me rodea. Esto me hace sentir más conectado que nada, sentirme parte de explorar los sabores de que sé, o sea, sabía que eran infinitos por la biodiversidad, por nuestra biodiversidad, y acá los estoy como explorando esa vasta culinaria. Entonces me hace sentir afortunado, era un sueño que pensaba que iba a conseguir muy lejano y ya lo veo acá, y entonces me hace sentir muy agradecido y pues la dinámica de compartir una cena así tan amplia, de retarnos todo, de reírnos, es como tan especial, se siente como mucha fraternidad, entonces no sé, pues muy agradecido con todos y nada, Natalie también trajo el queso fresco que está allá, y para acompañar el queso fresco o la torta o también los envueltos, ya llegamos a los envueltos, hay dulce de agraz y dulce de uchua. El agraz tiene lavanda y la uchua tiene limonaria. Y además del quesito fresco, hay un queso de oveja muy especial, y los envueltos que están sobre la mesa, pues los pueden aprovechar como también para el postre, o también se los pueden llevar lo que quieran. Ábranlo y el plato pues es la misma hoja, es la misma masa de maíz pelado. Ayer los hicimos muchos de nosotros con Rosita nos enseñó, y son muy especiales porque son en hoja de quiche, en hoja de gaque y en amero. Es posible que nos compartan todas estas recetas, porque como dice Juan, aquí tenemos guatila, tenemos un montón de cosas que tenemos en la huerta que no sabíamos que se podían cocinar de esa manera, ¿no? Yo trato siempre de experimentar con la cocina, pero realmente esto sí me hace como querer experimentar más y querer probar esto nuevamente, pero ya hecho por mí, que a mí sí me gusta mucho el tema de cocinar, cosechar, cocinar y luego alimentarme. Eso se siente, desde que lo hago, soy como que trato de hacerlo más constantemente. Entonces sí me gustaría saber si es posible que nos compartan estas recetas, porque me encantó muchísimo. Cada uno de nosotros tiene una historia por contar, una historia enmarcada en las dificultades, pero también en los momentos felices alrededor del río. Entonces cada uno tiene su historia por contar. Pero hoy quiero brindar porque a partir de hoy vamos a contar una historia en común,
Hoy empieza la historia de muchas historias que no se han contado. Entonces brindo por el nacimiento de esa nueva historia que espero le ayude al río a su proceso de recuperación. Salud. Salud. ¿Alguien más quiere chicha? ¿Alguien quiere chicha? Yo.